Shabbat Shalom, hola a todos. Estamos en el programa de conceptos básicos de la sabiduría de la Kabbalah con el doctor Mijael Leitman. Hola a todos. Shalom, shalom. Hoy en este programa tratamos de definir de la forma más simple y cercana a la emoción que siente una persona al comenzar a interesarse por la sabiduría de la Kabbalah. Uno de los conceptos que utilizamos y del que hablaremos hoy es Maxón, la barrera. Antes que nada, en la Cábala existe un tesoro especial. Al escuchar hablar sobre el Maxón, sobre la barrera, comprendí que quizás hay diferentes tipos de barreras, lo que implica que no cualquiera pueda simplemente llegar y tomar. ¿Este tema de la barrera se relaciona con bloqueos o límites o nos muestra que no todos tienen acceso inmediato al tesoro de la Kabbalah? No, no es necesariamente una persona que vaya a llegar o tomar simplemente la barrera, el maxón. Yo diría que es una barrera psicológica que está entre la persona que siente la realidad actual, que todos sentimos con nuestros cinco sentidos, y una realidad que es superior, por sobre nuestros cinco sentidos. Y es lo que tenemos que llegar a, es al sexto sentido. Y la diferencia entre una y otra es que si con nuestros cinco sentidos que funcionan a través de nuestro cuerpo, cinco sentidos físicos, oído, olfato, vista, gusto, tacto, existe otra posibilidad de sentir la realidad que está más allá de nuestros cinco sentidos corporales y se llama el sexto sentido. No es como nuestros cinco sentidos. Es la capacidad de la persona de alcanzar un estado en el que siente una realidad superior. Que podemos alcanzar este sentido, pero a través de mucho trabajo. El tema es que todos estamos hechos sobre la base del deseo de recibir, que queremos recibir, atraer, adquirir, y todos nuestros sentidos, todas nuestras características, todo nuestro cuerpo funciona para absorber algo que está fuera de nosotros y construir de lo que absorbemos, construir de esto la forma de la realidad. Y esta forma que construimos a partir de nuestros cinco sentidos es lo que llamamos este mundo. Y la base de todos nuestros sentidos es el deseo de recibir, el deseo de disfrutar, de absorber todo lo que está fuera de nosotros y que podemos conocer, sentir a través de estos cinco sentidos. Y ahí hay otra capacidad de sentir la realidad de una forma opuesta, diferente, que no es del deseo de recibir de lo que nos rodea, sino del deseo de otorgar. ¿Qué quiere decir con otorgar? Dar, salir de uno mismo, elevarse por sobre nuestros sentidos, estar por encima de nuestros cinco sentidos, y esto lo podemos lograr a través de la sabiduría de la Kabbalah. Si llegamos a esto, descubriremos un deseo diferente, una fuerza diferente, una realidad diferente. No es que nuestra realidad desaparezca,
sino que por sobre esta comenzamos a sentir una fuerza diferente que existe y que llena toda la realidad. Y a esto lo llamamos Bore, Elohim, todo tipo de nombres que está claro para todos que no sentimos estos nombres, pero solo podemos imaginarnos que así es esto en realidad la diferencia entre nuestros cinco sentidos físicos y ese sexto sentido que lo dirigimos y lo nombramos como el sentido más elevado. Y la diferencia, como dije, es que nuestros sentidos sentimos la realidad como vivimos, nacemos, nos desarrollamos y vivimos. Y toda nuestra ciencia, toda se encuentra dentro de ese sentido global que se llama deseo de recibir, que atraemos hacia nosotros todo tipo de cosas que conocemos a nuestro alrededor, que la estudiamos y trabajamos con ella. Pero ¿qué pasa con el sexto sentido? Funciona de una forma opuesta, que no queremos atraer hacia nosotros todo lo que nos rodea y que es recibido en nuestros cinco sentidos, oído, tacto, gusto, vista, sino que necesariamente transformar nuestro deseo de recibir a atraer, absorber a un deseo opuesto, deseo de otorgar, deseo de dar, de sacar de nosotros. Y aquí hay una técnica especial sobre cómo debemos avanzar hacia este sentido y comenzar a sentirlo. Y a través de él salir y pasar a una realidad superior. Las cosas que usted cuenta son asombrosas. Anoté algunos puntos para poder resolverlos. Usted comenzó diciendo que no existe ninguna barrera que impida a una persona alcanzar algún tesoro, sino que se trata de una barrera psicológica. ¿Qué significa una barrera psicológica? Que necesitamos cambiar de nuestro deseo de recibir, que es nuestra naturaleza general, por algo opuesto, por el deseo de otorgar. Y entonces, en esta otra naturaleza diferente, esta naturaleza superior, como llamamos, podemos reconocer un mundo diferente. ¿Qué significa la palabra maxón, barrera? Maxón es que hay un límite entre lo que podemos sentir con nuestros cinco sentidos. Y esto es lo que se llama este mundo y lo que podemos reconocer en una realidad que está por encima de nuestros cinco sentidos. Y a eso se le llama sexto sentido, que completamente se basa no en el deseo de recibir como vivimos en nuestro mundo, sino en el deseo de otorgar. Esta barrera bloquea entre qué cosa. Entre dos percepciones de la realidad, en el deseo de absorber, recibir, tener todo para uno mismo, tal como nacemos y nos desarrollamos, y esa es nuestra vida, y en el deseo que somos de salir de nosotros por encima y dar, salir de estos cinco sentidos por sobre ellos. ¿Qué es lo que nos bloquea? ¿Qué nos bloquea? Bloquea la realidad que sentimos.
esa realidad en el deseo de otorgar, en el dar, en el otorgamiento. Y a eso debemos llegar. Está abierto para todos, pero tenemos que educarnos para llegar a eso. Este maxón o barrera, ¿de qué está hecho? En nuestra psicología, podríamos decir, si trabajo con nuestros 5 sentidos, vista, oído, olfato, tacto, gusto, con el deseo de recibir, entonces el deseo de otorgar está hecho no en la fuerza de recepción, sino en la fuerza de otorgamiento. Y por eso, si llegamos a ese deseo de otorgar, podemos descubrir la realidad, el mundo, con una fuerza diferente en la fuerza de otorgamiento. ¿Este maxón es algo que existe por sí mismo o existe como resultado de algo en mí? Existe como resultado de algo en mí y también todo este mundo que sentimos, lo sentimos como algo que hay en mí, en nuestros 5 sentidos. Si no fuera por nuestros 5 sentidos, no sentiría este mundo. Todo lo que se representa es en mí, en mi deseo de recibir. Y entonces el mundo superior, del cual estamos hablando ahora, lo sentiremos en un deseo opuesto, en el deseo de otorgar, de dar. Es cierto que este concepto de maxón se menciona muy rara vez en los escritos de Kabbalah como una especie de concepto secreto que no se habla de él. No, toda la sabiduría de la Kabbalah existe para llevar al hombre, incluso acompañarlo al desarrollo de este sexto sentido del deseo de otorgar. Entendí, mientras tanto, que percibimos la realidad de una forma específica dentro del deseo de recibir para nosotros, lo que activa los 5 sentidos que captan lo que está alrededor de mí y así se forma la imagen del mundo que siento ahora. Sí, Y hay una realidad más elevada, tal como usted lo nombró, pero con un sentido diferente, el deseo de dar, de salir de mí, lo cual construye en mí un sentido nuevo llamado sexto sentido. Este nuevo sentido muestra lo que es la realidad superior. sí, Entonces lo entendí correctamente. sí, Entonces el límite está entre estas definiciones a lo que se define la Kabbalah como maxón. sí. Ok, ahora quiero entender por qué entendí lo que el maxón y ahora entender para qué se necesita una barrera. Porque tenemos que transformar o añadir en nuestros 5 sentidos otro sentido especial que está más allá de los 5 sentidos, que en nuestra relación al mundo con el deseo de otorgar, podemos entonces causar que podamos ver el mundo opuesto. ¿La barrera me protege de algo? ¿Me cuida de algo? No guarda ni protege, sino que gracias a esto no podemos identificar el mundo superior, ¿Y por qué está hecho así? ¿Por qué no podemos identificar desde el inicio el mundo superior? porque nacemos solamente con un sentido, el deseo de recibir, que queremos recibir, absorber, acercar a nosotros. Quiere decir que tal como estamos hechos por parte de la naturaleza, ¿ya estamos hechos con esta barrera sobre la percepción? Sí, ¿Por qué? porque eso lo vamos a entender con el reconocimiento de nuestra limitación. ¿Quién nos pone esta barrera en nuestra percepción? La fuerza superior, el creador, la fuerza suprema de la naturaleza. ¿Hizo esto a propósito? Sí,
Lo hizo a propósito, pero también intencionalmente nos acerca a un estado donde podamos revelar esta barrera y pasarla y entrar en el territorio del mundo superior. Es como un tipo de juego que el creador hizo con nosotros, un tipo de escondite, un tipo de barrera, y ahí se esconde. Sí, sí, se esconde. ¿Cuál es el propósito de este juego entonces? Que nos esforcemos en adquirir sentidos nuevos para que podamos sentir el mundo superior. ¿Este paso de Maxón es como un premio en este juego en el camino? Sí, ¿Esa fuerza superior quiere que estemos conectados con él o no? sí quiere. Entonces, ¿por qué nos pone una barrera en nuestra relación con él? El tema es que debemos desarrollar el sexto sentido o la fuerza de otorgamiento, de entrega, de amar a los demás. Todo lo que está fuera de nosotros, todo está al revés. Y también está escrito así, y he visto el mundo al revés. Y entonces descubrimos esta segunda naturaleza que existe completamente en esa fuerza de otorgamiento, de amor, de entrega. Si esa realidad superior, tal como usted la llamó, esa segunda naturaleza, es la realidad del amor, ¿por qué debemos ocultar, bloquear esto? Eso es para darnos la posibilidad de llegar a esa segunda realidad superior con nuestras propias fuerzas, con nuestro conocimiento y así sentir verdaderamente que estamos a cargo del mundo. ¿Por qué no nos crearon de otra forma? Que desde un inicio que podamos estar en esta realidad, la realidad superior, la realidad de amor, de entrega, de apertura. ¿Por qué? Yo no puedo opinar sobre eso. Solo aquellos que comienzan a adquirir estas cualidades para poder sentir el mundo superior. Entonces, entiende que realmente así hay que hacer y no de otra manera, porque la persona, a través de sus esfuerzos, realmente se acerca poco a poco, de forma gradual, a adquirir nuevos sentidos de otorgamiento, de entrega, de amor, y en la medida que adquiere ese sentido opuesto, lo que tiene aquí en este mundo, en esa medida descubre también el mundo superior. Eso es asombroso. Ahora quiero entrar realmente en esta situación, en la práctica. Digamos que estudié Kabbalah. Entendí lo que hay que hacer, pasé el maxón. ¿Qué quiere decir a nivel emocional, psicológico, espiritual que pasé esa barrera? Pasar el maxón significa que estoy bajo el control de las fuerzas de otorgamiento, ¿Qué cambia en mí una situación así? que tienen la fuerza de otorgamiento, no de recepción, sino de otorgamiento, que tienes cualidades y sentimientos opuestos a los de antes. ¿Qué veré más allá del maxón? ¿Qué sentiré más allá del maxón? Sentirás más allá del maxón fuerzas que están por sobre nuestra naturaleza, y entonces podrás conectarte con estas y trabajar con ellas. ¿Qué tipo de fuerzas? Fuerzas de otorgamiento son todas. Dijimos que el otorgamiento es dar. Fuerzas de dar, sí. ¿Qué es lo que voy a descubrir? Que ahora no descubro más allá de ese maxón. Un mundo al revés, donde todo funciona a través del dar, a través del amor y en contraste con este mundo. ¿Dónde está ese mundo? ¿Dónde está ese mundo? Sí,
está aquí, ¿Dónde es aquí? aquí con nosotros, solamente que no lo sentimos, porque no tenemos esos sentidos. Entonces, para que la persona pueda desarrollar estos sentidos adecuados para sentir el mundo superior, para eso existe la sabiduría de la Kabbalah. ¿Es como un sueño? Es como si te fueras a dormir por la noche y entras en un sueño. Hay sueños horribles, pero también hay sueños buenos. Es como si entraras en otro mundo. ¿Es como un sueño? No, Entonces, ¿cómo es? eso es imposible de explicar. Por eso se llama el mundo oculto. ¿Qué es lo que no estoy viendo ahora? Usted me acaba de decir que este mundo está aquí ahora y que está oculto. No hay diferencia entre los mundos. Tal como tú sientes este mundo, solo que con el sentido de recepción, tú ves este mundo. Y el otro con el sentido de otorgamiento. Y solo hasta qué punto adquieres ese sexto sentido, como decimos, sobre nuestros cinco sentidos, que si quieres reconocer para poder otorgar, amar, dar, para que puedas abrir tu corazón en todas tus cualidades, abres esto para conocer todo el mundo y para dar todo. Hay personas que por naturaleza son más egoístas y hay otras cuyos corazones están más abiertos, más cálidos. Las personas con el corazón más abierto, que son más generosas, ¿sienten este mundo oculto? No, El Maxón, la barrera, los bloquea. sí, también lo bloquea como todos los demás. ¿Qué les falta? No les falta nada. La pregunta es, si tienen el deseo, si tienen ese impulso de su naturaleza de sentir el mundo superior. Ese impulso por sentir el mundo superior, ¿podemos llamarlo que es el impulso o el punto de partida de este juego? Sí, No todos tienen este impulso, cierto. entonces no todos pueden pasar el Maxón. Pueden todos, si desarrollan por sí mismos el deseo para esto y el sentido de otorgamiento. Porque, tal como todo en este mundo, lo percibimos en el sentido de la recepción de recibir. Así podemos percibir el mundo a través del sentido de otorgamiento. Entonces todo este sistema en el cual yo siento el deseo tiene que transformarse en un sistema que absorbe a uno que solo quiere dar. Sí, ¿Quién abre la barrera? ¿Quién me abre esa barrera? el creador, es decir, la fuerza general superior de toda la realidad. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que me la abra? Debes estar preparado para esto. ¿Qué incluye la preparación? Incluye que debes estudiar la sabiduría de la Kabbalah y hacer ejercicios sobre cómo acercarte a los demás. ¿Y se necesitan habilidades especiales para pasar el Maxón? No. Si alguien tiene una inclinación natural hacia alguien, entonces puede desarrollar su deseo y sus cualidades y comenzar a sentir el mundo superior. En los escritos de su maestro Rabash, Rabbi Shalom Ashlag, se dice que hay obstáculos que se interponen en el camino de la persona y no la permiten avanzar. ¿Cuáles son estos obstáculos? Las perturbaciones, que son cualidades de nuestro ego, que nos detienen y no nos permiten alcanzar fácilmente sentir el mundo superior de una forma fácil. ¿Qué es lo que puede ayudarme a superar estos obstáculos y superar el Maxón?
Necesito esto para unirme un grupo. ¿Qué es un grupo? Personas que también quieren llegar a esa misma percepción y juntos con ellos conectarme y avanzar hacia la percepción más elevada. ¿Por qué al conectarme con otras personas, y usted también mencionó subrayar una actitud de amor hacia los demás, me ayudan a cruzar el umbral entre este mundo y el mundo espiritual? Porque con personas que como yo quieren alcanzar la revelación del mundo superior, puede trabajar junto con ellos y trabajar en otorgar unos a otros, que nos ayudamos unos a otros. Y así, con esa ayuda mutua, ese otorgamiento, llegamos al Maxón. ¿Cómo el estudio de la Kabbalah me ayuda a pasar el Maxón? El estudio de la Kabbalah habla completamente del mundo superior, no de nuestro mundo. No nos enseñan las leyes de este mundo en absoluto, completamente. Nos enseña sobre leyes superiores, del mundo superior, espirituales, como lo llamamos. Si miro de forma global el nivel evolutivo, en algún momento toda la raza humana cruzará esta barrera, lo que abrirá una nueva recepción y percepción. Sí, hasta fin de cuenta todos. ¿Cómo afectará al mundo en el que vivimos? El mundo será opuesto. Todos nos trataremos, todos juntos, con amor, con ayuda, con apoyo, y así todas las personas del mundo. Si tengo éxito, invierto en este estudio y puedo superar el Maxón, ¿qué cambiará en mi día a día? ¿Qué ganaré con esto? Sabrás para qué existes, cómo relacionarse correctamente con los demás, cómo traer la mayor cantidad de personas posibles a esa misma percepción superior, donde todos nos conectamos y la fuerza superior, que es la naturaleza, el Creador, se vestirá en nosotros y sentiremos que estamos llenos con todo el conocimiento, con todo el sentimiento de lo que hay en la realidad. Este tema del Maxón es realmente fascinante, pero el tiempo se está acabando y debemos concluir. Usted me enseñó muchas cosas sobre el Maxón y la nueva percepción. Tratamos de concluir con la definición más simple cuando hablamos de Maxón en la Kabbalah. ¿Qué es? Maxón es un límite que para poder alcanzarlo, cambiamos todas nuestras cualidades, que están basadas en el deseo de recibir, por cualidades que están basadas en el deseo de otorgar. ¿Qué me aconseja desde el aspecto emocional como una persona que empiezo a interesarme en la sabiduría de la Kabbalah en relación con este concepto de Maxón? Te aconsejo que te unas a un grupo que completamente está dando pasos a ese Maxón y que estudia y que entiende más y más cómo acercarse a este, cómo adquirirlo y así comenzar a vivir en el mundo superior. Como guía, como maestro de Kabbalah, dígame una bendición de corazón a corazón que esté relacionada con el Maxón. Si entras en el grupo correcto, eso será el camino, la dirección y el éxito. Muchas gracias, doctor Mijael Leitman. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este nuevo programa, Conceptos Básicos de la Sabiduría de la Kabbalah, la barrera Maxón. Hasta luego.